Dice el título del mensaje: sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo, Dios hará lo demás. Estoy convencido de esto, Estoy convencido. Quiero hablarles hoy acerca de Ezequías, una vez más, es el segundo domingo. Quizás despierto la curiosidad en ustedes por ir a leer al rey Ezequías. Está en Segunda Crónicas capítulo 39, a lo mejor se despierta la curiosidad y usted vuelve a casa y en esta semana comienza a ver los aciertos y los desaciertos del rey Ezequías. Un hombre de Dios, temeroso de Dios, pero que la Biblia nos deja ver sus debilidades. La Biblia nos muestra un hombre temeroso de Dios, un hombre de Dios, pero que mostró debilidades. ¿Recuerdan que Ezequías fue el rey en el tiempo en que Israel vivió un gran avivamiento? Y ese avivamiento comenzó cuando el rey mandó a los líderes religiosos de la nación a purificarse. Si pudiéramos entender que todo comienza con la limpieza, con la purificación, con la santificación. Si pudiéramos entenderlo. A veces escucho por ahí a la gente decir: si quieres mejorar la vida, entonces tienes que comenzar a orar. Pero la Biblia nos da el principio al revés. La gente dice: si quieres mejorar, si quieres, entonces tienes que comenzar a orar. Es decir, si oras, luego el Señor te va a ir mostrando y vas a tener que ir honrando a Dios y vas a tener que ir arreglando la vida. Pero yo encuentro en la palabra de Dios es que primero tenemos que ordenar la vida si es que queremos tener oración y comunión con Dios. Y cuando hablo de ordenar la vida, hablo de apartarnos del pecado. El pecado tiene que ser cortado. Tiene que haber santificación y purificación si es que queremos tener comunión con Dios. ¿Saben por qué? Porque la oración es la relación entre un Dios santo y un hombre o una mujer santificada. Dios no puede comulgar, no se puede tener comunión con un Dios santo si en nuestra vida está operando el poder del pecado. Es decir, hay que juzgar el pecado tiene que ser confesado, el pecado tiene que ser perdonado. Tenemos que entrar a cuentas con el Señor para que podamos tener comunión ininterrumpida con el Señor. Así funciona. Todo comienza con la santificación, con poner en orden nuestra vida. Todo comienza con limpiar nuestro corazón y nuestras manos. ¿Quién subirá a su santo monte? Solamente los de corazón puro y los de manos limpias. No se puede tener comunión. Si usted quiere que Dios escuche sus oraciones, necesita purificarse, necesita santificarse, necesita apartarse del pecado. El pecado tiene que ser cortado y entonces usted puede tener comunión con Dios. De la misma manera, nuestra adoración, nuestro servicio, lo que hacemos para Dios, nuestra adoración y nuestra ofrenda, si queremos que sean recibidas por Dios, necesitamos presentarla. El servicio, la ofrenda, la adoración, la comunión, necesitamos presentarla con las manos limpias. Es decir, limpio, santificado. Ahí comienza todo. Ahora, pastor, y en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Jesús nos enseñó en Juan capítulo 15, versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Es decir, que Jesús nos dice que la vida fructífera comienza con la limpieza. Si queremos ser fructíferos para Dios, necesitamos limpiarnos. La limpieza es antes. Es cierto que a medida que caminamos con el Señor nos va a ir mostrando pecados que por ahí no veíamos. Pero cuando uno sabe que está en falta, cuando uno sabe que Dios nos pidió algo que no hicimos, cuando uno sabe a la luz de la palabra de Dios qué es lo que tiene que hacer y no lo hace, no espere que sus oraciones sean escuchadas, no espere
espere que su servicio sea recibido, no espere que su adoración sea recibida y aceptada por Dios si usted no pone en orden lo que usted sabe que tiene que ordenar. No es oro y después arreglo, es arreglo y después oro, porque si no la oración no sirve. Por eso este tiempo de purificarnos, de santificarnos, todo comienza ahí. El viernes vamos a tener un encuentro muy lindo a la noche, de buscar a Dios y de permitir que el Espíritu Santo nos guíe al arrepentimiento. Yo sé a la luz de la palabra de Dios que el poder arrepentirnos de nuestros pecados es un don. Yo le pido a Dios que me dé el don de poder arrepentirme, el don de reconocer mis pecados. Y el don de arrepentirme es un don. Yo lo quiero, porque todo comienza ahí. Cuando nosotros podemos reconocer que estamos en falta en algún área de nuestra vida, y solamente el Espíritu Santo te puede revelar eso. Cuando uno reconoce eso, cuando uno recibe ese don de poder arrepentirse, wow, esa vida tiene futuro. Y ahí está el rey Ezequías. Por eso tenemos la obligación de cuidar nuestra vida espiritual de toda contaminación, especialmente de lo que entra a nuestro oído. Porque lo que entra a nuestro oído afecta nuestra fe, para bien o para mal. La fe viene, dice la Biblia en Romanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, pero también la fe se va por el oír. Por eso es importante que cuidemos nuestra vida espiritual y velemos por lo que escuchan nuestros oídos. Qué importante es eso. Y precisamente el rey Ezequías va a experimentar algo. En un momento sitian la ciudad de Jerusalén y sitian la nación un enemigo, el rey de Asiria, llamado Senecarib. Y comienza un trabajo fino. El enemigo, el rey de Asiria, comienza un trabajo fino. Un trabajo psicológico, fino, profundo, de largo alcance, donde solamente va a usar como armamento las palabras. Nadie va a desplegar su armamentismo, nadie va a sacar su espada, nadie va a sacar su escudo, nadie va a enfrentar. Todo lo que va a pasar, usted lee el texto, todo lo que va a pasar son palabras, son mensajes, son palabras. El rey va a utilizar todo, el enemigo, va a usar todos los medios de comunicación que tiene a su disposición para poder hacerle saber al rey Ezequías y para poder hacerle saber al pueblo que él tiene intenciones de conquistar. Usa mensajeros, usa cartas, vuelve a mandar mensajeros. Y todos los medios que tiene a su disposición los utiliza para hacerle saber al pueblo palabras. Y comienza un trabajo. Usted tiene que saber que el arma más poderosa que tiene el enemigo son las palabras. Goliat quería enfrentar a todo un pueblo y hablaba. Si realmente el diablo tiene tanto poder como dice, ¿por qué no arrasa contra nuestra vida? ¿Por qué el diablo no arrasa con tu familia? ¿Y por qué el diablo no arrasa con la iglesia? No lo hace porque no puede, hermano. No tiene la autoridad. Somos hijos de Dios y estamos protegidos por el Señor. Por eso Él no lo puede hacer. Como no puede hacerlo, nos habla para que temamos, para atemorizarnos, para confundirnos. Nos miente, descaradamente nos miente. Por eso no le tenemos que tener miedo. Mientras nosotros caminemos con Dios, estemos en el camino de la honra, de la obediencia, no le tienes que tener miedo. Hay gente que dice, lo que pasa, salimos a servir y el diablo está enojado. Podrá estar enojado, pero no te va a poder tocar, a menos que Dios lo permita. No hay represalia del diablo, se lo aseguro, hermano. No hay ningún tipo de represalia. La represalia del diablo viene cuando tú le das lugar. Si tú le das lugar, si abres la puerta, él puede entrar y arrasar con tu vida y con tu familia. Pero mientras estés en el camino de la obediencia, honrando al Señor, amando al Señor, santificando tu vida, buscándolo, te aseguro que no hay diablo que tenga posibilidades contigo. El infierno no tiene posibilidades contigo. Y si te dice lo contrario, no le creas.
Habla. Te miente, te confunde, te llena de temor. De ninguna manera, ningún tipo de temor. Con nosotros está alguien que es mucho más fuerte. Y ahí está el rey. Ahora lo que me llama la atención es la forma en la que Ezequías se enfrenta al rey, al enemigo. Él va a usar 3 estrategias para enfrentar a su gigante, a su enemigo. Él utiliza 3 estrategias. Y me sentí muy identificado. Nosotros los creyentes nos vamos a sentir muy identificados con las estrategias. La forma en la que el rey Ezequías... Dame un poquito más de retorno, por favor. La forma en la que el rey Ezequías va a enfrentar al enemigo. La primera estrategia que utiliza el rey Ezequías está en 2 Crónicas capítulo 32, versículo 3. Dice, una vez que el enemigo vino a hacerle frente y le hizo saber que iba a conquistar la ciudad, iba a conquistar la nación, entonces Ezequías emprende el primer camino, buscar el consejo de sus asesores. Dice, consultó, 2 Crónicas 32:3, consultó con sus funcionarios y consejeros militares. ¿Y qué le aconsejaron? Todos llegaron a la conclusión de que si fortalecía el poderío militar, que si incrementaba su poderío militar, si levantaba torre fortificada, si edificaba una doble muralla, si hacía todo esto, entonces iba a poder enfrentar con éxito al enemigo. Cosa que no sucedió. Porque pese a todo esto, no pudo proteger a su país del perverso rey de Asiria. No lo pudo proteger. Entonces emprende el segundo camino, la segunda estrategia para enfrentar a su enemigo. Hizo un acuerdo con el mismo enemigo. ¡Wow! ¿Qué peligro es ese? Dice 2 Reyes capítulo 18 versículo 14. Si tú te retiras, le dice Ezequías, el hijo de Dios, un hombre temeroso de Dios, pero que está mostrando su debilidad. En lugar de incluir a Dios, ahora quiere hacer un acuerdo con el enemigo y le dice, segunda Reyes 18:14, si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. ¿Qué me pides? Y el enemigo le dijo, así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. ¿Sabe qué pasó? Ezequías tuvo que hipotecar el futuro del país vaciando el tesoro del templo. Y aún así no pudo aplacar la ira del enemigo. ¿Sabe cuál es la enseñanza que yo rescato? Es que el diablo, Satanás, no tiene misericordia. Y es un grave error buscar ayuda en el infierno. Te lo advierto. En la desesperación hay muchas personas que incursionan en el mundo demoníaco sin darse cuenta del grave peligro al que se exponen ellos y al que exponen su familia. El diablo no te va a arreglar la vida. El diablo nunca va a solucionar tus problemas, pero encima te va a cobrar y te va a cobrar caro y te va a cobrar de la peor manera, te lo advierto. El diablo no tiene misericordia. No es un grave error tratar de arreglar, de hacer las paces con el enemigo. Hay personas que en su incredulidad, en su ingenuidad, llevan a los niños a que le curen el empacho. Creyentes que no se dan cuenta, que creen que es algo inocente llevar a los niños a curar el empacho o al curar el mar de ojos. Personas que se dejan tirar la carta, personas que hacen reverencia frente a una estatua, frente al Gaucho Gil, y que hacen reverencia junto con otros cuando están... No. Hay gente que pacta con el infierno en el momento de desesperación, cuando un hijo está deprimido, cuando un hijo está enfermo, cuando hay crisis económica. En la desesperación la gente incursiona en el mundo demoníaco sin darse cuenta del riesgo que eso implica. Nosotros lo tomamos
tan ligeramente. Eso de ver el horóscopo, eso que te tiren las cartas, eso de la cintita y de aquello y de los amuletos, por el amor de Dios, aléjese lo más posible de todo lo que tiene que ver con el mundo. Pero pastor, la señora que le cura la pancita acá habla en el nombre de Dios porque dice Jesús. Hermanos, te confunde. El diablo se sabe la Biblia de memoria. El diablo sabe cómo confundirnos. De ninguna manera, no busquen el infierno. Hay personas esta mañana que vinieron al frente, que por razones de seguridad no puedo contar, pero que cuentan cómo incursionaron en el mundo demoníaco. Gente que pagó con la vida de su familia o de alguno de sus familiares por haber incursionado en el mundo demoníaco. El diablo no tiene piedad. Hay que romper esa atadura. Hay que deshacerse de toda cosa que tenga que ver con el infierno. No está bien pactar, hacer tratos con el infierno. Te va a cobrar y no te va a solucionar el problema. ¿Cuántos padres han dedicado a sus hijos? ¿Cuántos de nuestros padres o abuelos nos dedicaron a nosotros? Y ahora tenemos que cortar con todo eso, con poderes, puertas abiertas al infierno, autoridad que el diablo tiene porque nuestros padres o nosotros mismos incursionamos en el mundo demoníaco. Quiero que todo el mundo sepa que la iglesia cuenta con la ayuda, le podemos brindar ayuda. Hay gente capacitada que se le puede brindar ayuda. Pero hoy vamos a hacer una oración para romper todo eso, para cancelar. Si usted en algún momento de la vida incursionó en esto que es demoníaco y usted no se daba cuenta, pues yo quiero decirle que es muy peligroso. Y puede ser que esté operando una maldición sobre su vida y usted no lo sepa. Y acá usted lo encuentra al hombre de Dios tratando de hacer un pacto con el enemigo. De ninguna manera pudo aplacar. Son miles los caminos que te conducen al infierno, pero ninguno te saca de allí, excepto Jesucristo, siempre y cuando estés de este lado de la eternidad. Porque cuando estés del otro lado de la eternidad, ni Jesús te saca del infierno. Son miles los caminos que te llevan al infierno. Pero no hay uno solo que te saca de allá, excepto Jesucristo. Mientras estés acá vivo, tienes la única opción, Jesucristo. Rompe, aléjate de todo lo que... Revisa tu casa, purifica tu casa, purifica tus cajones, purifica tu habitación. Hay cosas ahí guardadas, el Espíritu Santo te va a guiar. Tienes que tirar, tienes que romper, no tienes que regalar. Tienes que deshacerse de esas cosas, hay que romperla. Y hay que romper la atadura espiritual, no solo el objeto, sino la atadura espiritual. Hay que deshacerse de todas esas cosas. Nada que ver con el infierno. Nada que ver con el infierno. Y ahí usted lo tiene al rey, al enemigo, haciendo un trabajo psicológico para desgastar la confianza de Ezequías. Y le habla a él, le habla al pueblo. Quiere que todo el mundo escuche lo que dice. Y a veces el enemigo no es que siempre dice la mentira, a veces te dice la verdad. Porque recuerden que el enemigo confunde, mezcla lo malo con lo bueno. Y Dios siempre está separando lo bueno de lo malo. Él separa, Dios divide, Dios separa lo bueno de lo malo. Pero el trabajo del diablo es confundir, es mezcla la verdad con la mentira, lo bueno con lo malo, permanentemente para confundir, para perturbar. Así que lo que el enemigo decía, algunas cosas eran verdad, pero algunas cosas eran muy aberrantes. Por ejemplo, en 2 Reyes capítulo 18 versículo 27, dice algo que es verdad. Fíjate vos, el enemigo. Dice: el jefe del estado mayor de Sennacherib respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, que todo el mundo escuche lo que va a decir. Y ahora lo que dice es algo bueno. 2 Reyes 18, 19. Dice: ¿con quién cuentas, Ezequías? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto?
Si te apoyas en Egipto, mirá lo que le dice el enemigo, el rey de Asiria. Si te apoyas en Egipto, serás como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Claro, amén, amén. Es verdad. No tienes que apoyarte en el faraón, es verdad. Pero renglón seguido dice una barbaridad. Una barbaridad. Dice en 2 Reyes capítulo 18, versículo 25. ¿Crees? Mirá lo que le dice. ¿Crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo: ataquen esta tierra y destrúyanla. ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¿Ustedes creen que yo vengo? El Señor mismo me dijo que arrase con la tierra de ustedes. Es el Señor me dijo. ¿Te suena familiar? ¿Viste que el diablo también utiliza el Señor me dijo? El diablo. Así que no le creas cuando alguien pasa ahí, te curan, te hacen y hacen conjuros en el nombre de Dios. Hay conjuros aún dentro de la iglesia, hermanos, que se apoyan en este cliché, que se apoyan en esto de que Dios me dijo y dividen iglesias. Hermanitos que dicen Dios me dijo y justifican aberraciones, inmoralidades sexuales, justifican desfalcos económicos en iglesias, en casas, en instituciones. Dios me dijo, mentira, Dios no te pudo haber dicho que dividas iglesia, Dios no te pudo haber dicho que te acueste con la mujer de un hombre casado, no es de Dios, es mentira, pero Dios me dijo, y confunde al resto. La gente está confundida, ¿y será que Dios le guió? Por eso lo que habla el diablo a veces es cosas son verdad y cosas son mentira. Y hay una conjunción, una mezcla. Recuerda que el diablo trabaja de esa manera, mezclando lo malo con lo bueno en un equipo de trabajo, en un ministerio. Mezcla. Su intención es mezclar lo malo con lo bueno para confundir. Para robarle la fe a las personas bien intencionadas, a las personas que están creciendo en el Señor, para robarles la fe, para desgastarlos espiritualmente y emocionalmente. Y lo que dice en su mensaje el rey de Asiria era una provocación directa a Dios y un intento por desacreditar la autoridad de Ezequías. 2 Crónicas 32:10 dice: esto dice el rey de Asiria. Le habla al pueblo. Esto dice el enemigo. Esto dice el rey al pueblo de Israel. Ezequías los está engañando. Ezequías los está engañando. ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarlos de mí? Ningún Dios de ninguna nación ha sido capaz de librar a su pueblo de mí, mucho menos podrá su Dios librarlos a ustedes de mi poder. Ezequías los está engañando. El pastor Sinali los está engañando. Eso de que el pastor dice vengan a orar a las 6 es de extremista. No importa, igual sirve. Eso de que el pastor Sinali dice que hay que santificarse para poder tener comunión con Dios. Eso de que tenemos que buscar a Dios en la carpa del encuentro. No es tan así. No lo tomes tan a pecho. Estamos en la gracia. Así. Y la gracia no significa que no tenemos que santificarnos. Y la gracia nos habilita para que no tengamos que purificarnos. De ninguna manera no los estoy engañando. Si seguimos por este camino de honrar a Dios, de buscar a Dios, de santificarnos, te aseguro que tendrás un avivamiento en tu vida y en tu familia. Fíjate vos lo que hace, el trabajito psicológico que hace. Si tiene tanto poder, ¿por qué no entra y arrasa con la ciudad? Si el diablo tiene tanto poder, ¿por qué no arrasa con tu familia? ¿Por qué no la termina de una vez con tu familia? Porque no puede, hermano, no puede. No puede porque estás protegido por el Señor. Pero el diablo te quiere hacer dudar. Siembra en tu corazón dudas.
para que descreas de Dios, para que descreas de su palabra, para que descreas de la iglesia, de los líderes. Es la estrategia del diablo. Ezequías los está engañando. De ninguna manera Ezequías no los estaba engañando. Ezequías le dijo, confiemos en el Señor. Dios nos librará de esta. Y tenía razón. Así que usted tiene al rey Ezequías acá, enfrentando al enemigo de 3 maneras diferentes. La primera vez dice, buscó el consejo de sus asesores, igualito que nosotros. En lugar de primero buscar a Dios, buscamos el consejo de alguna persona. Buscamos el consejo y nos apoyamos en el débil brazo del hombre. Y así nos va después. Ezequías perdió de 6 a 8 años edificando muro, doble muralla. No le sirvió para nada. Gastó plata, desgastó su poder. Impresionante. No le sirvió para nada. Como fracasó, entonces emprendió el segundo camino. Quiso hacer un trato con el enemigo. ¿Cuántas personas que fracasan en la vida, todo le va mal, entonces emprenden este camino? ¿Cuántas personas emprenden este camino de querer hacer las paces con el diablo? De querer entrar a cuenta. ¿Cuántas personas, no solo ni políticos ni gente de renombre, cuántas personas buscan en el diario, le creen al parapsicólogo, le creen a ese charlatán que sale por la televisión y habla acerca de conjuros y demás? ¿Cuántas personas pactan, pagan? No te arregla la vida, te queda una maldición y te cobra bien. Pero no en dinero, te cobra con lo que más quieres. Y Ezequías emprendió ese camino. Si un hombre de Dios como Ezequías, casi a la altura de David, cedió a la tentación de apoyarse en el débil brazo del hombre, de buscar el consejo del hombre, o de querer hacer las paces, querer hacer las paces, querer relacionarse con el mundo demoníaco, ¿cuánto más nosotros? Y entonces fracasa. Y el pueblo de Israel está en peligro. Y las ciudades están sitiadas. Entonces el hombre toma la tercera decisión. El tercer camino. ¿Qué camino emprende ahora Ezequías? Dice 2 Crónicas capítulo 32 versículo 20. El tercer camino que emprende Ezequías es buscar la ayuda de Dios. Dice entonces, ese entonces encierra tantas cosas. Entonces, después de fracasar tantas veces. Entonces, después de haber tomado tantos caminos equivocados. Entonces, ya sin esperanza. Entonces, ¿cuántos pueden sentirse identificados? Entonces, el rey Ezequías y el profeta Isaías, ¡wow!, clamaron en oración al Dios del cielo. Ezequías se busca un compañero de oración que tuviera influencia en los cielos. Hay personas que tienen influencia aquí en la tierra. Personas que tienen influencia, que tienen mucha influencia aquí en la tierra. Pero hay personas que tienen influencia, mucha influencia allá en los cielos, delante de Dios. Y Ezequías, que ya había emprendido el camino equivocado, los 2 caminos equivocados, ahora el hombre escoge el tercer camino. Y se busca un compañero de oración de la talla de Isaías. ¡Wow! Alguien que tiene influencia, no en la tierra. Acá ya no hay más esperanza para Ezequías. Ya no se puede conciliar con el rey de Asiria. No hay forma, nadie puede hacerlo. Entonces el hombre Ezequías busca un hombre que tenga influencia en los cielos. Y se pone de común acuerdo. Principios espirituales, la oración en comunión, la oración en unidad, el ponerse de acuerdo. ¡Wow! 2 hombres como Ezequías, un hombre temeroso de Dios. Isaías, un hombre temeroso de Dios. Los 2 se postraron. Ese versículo dice tan poco, pero implica tanto. 2 hombres de Dios clamando a Dios.
ya no apoyándose en el consejo de algún ser humano, de algún asesor. Ya todos los bastones no había dónde apoyarse. Y entonces el hombre Ezequías se apoya solamente en Dios y busca un compañero de oración. Ezequías hubiera logrado lo que logró, y vamos a ver ahora, si no hubiera buscado un compañero de oración como Isaías. La importancia de tener un compañero de oración, la importancia de orar en congregación, de orar en comunidad. No solo a solas, sino de orar juntos con otros. Y el hombre se busca a Isaías y se postra. Yo me lo imagino. El hombre que lo probó todo, como algunos de ustedes lo probaron todo. Pero el hombre tuvo la valentía de decir: reconozco, fracasé. Emprendí caminos que no me llevaron a ninguna parte. El hombre tuvo la valentía de decir: Señor, perdona, emprendí los caminos equivocados, pero ahora me vuelvo a ti de todo corazón. Y el hombre se postra en tierra. ¿Sabe lo que significa postrarse? Abrir su corazón, humillarse, reconocer que había tomado caminos equivocados. Se purifica, se santifica, se humilla, llora delante de Dios. Dice: clamando al Dios de los cielos. ¿Y saben qué sucedió? Versículo siguiente. Versículo siguiente. Este versículo dice: entonces Ezequías se buscó con un compañero de oración como era Isaías, y los dos clamaron en oración. Versículo siguiente. Segunda Crónicas capítulo 32 versículo 21. Comienza también con un entonces. Entonces el Señor el Señor, que hasta el momento nadie había recurrido a Él, y que hasta el momento el Señor no había ayudado a nadie. Y no había ayudado a nadie porque había sido ignorado. Pero ahora Ezequías toma el camino correcto y busca a Dios. Entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib, el rey, el enemigo, se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado. Este que se la daba de tanto, que tenía tanta ínfula y que decía que iba a rezar y que no había Dios de ninguna nación que podía con él. ¡Wow! Se vuelve con la cola entre las patas, avergonzado, dice la Biblia. Vuelve. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado. Y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey de Asiria. Qué fácil y qué sencillo es cuando Dios obra. Qué fácil y qué sencillo es cuando recurrimos a Dios como nuestra única alternativa. Y ese es el gran problema que tenemos todos, que Dios no es nuestra única alternativa, no es nuestra única opción. Dios es una opción más, pero no es nuestra única opción. El rey Ezequías nunca dejó de temer a Dios. Aun cuando había emprendido el camino equivocado, él nunca dejó de temer a Dios, pero Dios no le ayudaba. Es más, cuando consultó a sus asesores, consejeros militares, funcionarios, y ellos le dijeron: hay que hacer una doble muralla, hay que fortificar la ciudad, y hay que levantar, el poderío militar, hay que incrementar el poderío militar. Aún ahí el rey no dejó de confiar en Dios y le dijo al ejército y le dijo al pueblo que confíen en Dios. Mire lo que él dice.
Segunda Crónicas, capítulo 32, versículo 7. El rey Ezequías le dice al pueblo cuando emprendió el primer camino, ¿no? Haciendo caso a sus consejeros. Entonces él dice, no tengan miedo, porque hay un poder que es mucho más grande de nuestro lado. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear muchas batallas. Sí, todo lindo, pero Dios no lo ayudaba. ¿De qué sirve que nosotros vengamos a la iglesia cada domingo? ¿De qué sirve que oremos? ¿De qué sirve que recitemos versículos de memoria? ¿De qué sirve que nos demos aliento diciendo de que nuestro lado está el Dios de los ejércitos y que Dios nos va a proteger si Dios no nos ayuda? Y no ayudó a Ezequías y no te ayudará a ti y no me ayudará a mí, siempre y cuando Dios no sea la primera, la única opción. Dios no ayudaba a Ezequías porque Ezequías no se apoyaba únicamente en Dios, sino que Dios era una opción más, igualito que nosotros. Que nos apoyamos en el trabajo que tenemos. Mi pregunta es, si perdieras ese hermoso trabajo que tienes, ¿el mundo se te desplomaría? Y tenemos bastones en quienes nos apoyamos. Para unos será el esposo, para otros será el papá, para otros serán los ahorros que tienen en el banco. Si de buenas a primeras se esfumaran tus ahorros, ¿tu mundo se desplomaría? Son bastones donde nos apoyamos. A veces nos apoyamos en promesas que alguna persona nos hizo o que alguna persona del gobierno, algún funcionario del gobierno nos hizo, o promesas que nos han hecho en la iglesia, promesas y promesas. Y tenemos bastones. Acá la promesa de que vamos a tener la casa, acá la promesa de que un incremento en el trabajo, acá la promesa de nuestra herencia. Hay gente que está esperando y que cree que el mundo se va a solucionar y está apoyado sobre la herencia prometida. Y otro sobre el papá, y otro sobre y otro y acá, y bastones, y entre esos bastones está Dios, pastor. También los domingos voy a la iglesia y creo y confieso en Él. Dios no te va a ayudar de ninguna manera. Déjamelo decirte abiertamente, Dios no te va a llevar de ninguna manera. Porque o Dios se convierte en el único bastón en el que te apoyas o Dios no te ayuda. Pero pastor, yo confieso que Dios es más poderoso. Sí, así hacía Ezequías y Dios no le ayudaba. Pero yo confieso que el que está conmigo me va a proteger. Sí, también hacía Ezequías y no lo protegía. Porque este hombre tomó el camino de apoyarse primero en los funcionarios, en el consejo de los funcionarios. Después quiso hacer un pacto. Siempre había un apoyo, siempre había. Y a veces nosotros nos rendimos y nos apoyamos sobre bastones. Y Dios no es tu única esperanza y tu única opción. Entonces Dios no te ayuda. Hasta que Dios no se convierta en tu única esperanza, en tu única opción, hasta que no seas lo suficientemente valiente y dejes de tener tanto orgullo de decir me equivoqué, tomé caminos que no tenía que haber tomado, pero hoy me humillo ante Dios, no ante un hombre, ante Dios. Y le digo, Señor, tomé el camino equivocado, pero hoy vuelvo y quiero apoyarme en ti. Hasta que Dios no se convierta en tu única opción, Dios no te va a ayudar. Ese es el gran problema que tenemos los cristianos, que tenemos un Dios que no nos funciona. No nos funciona porque Dios no es nuestra única opción. Como Ezequías, ¿cuándo Dios vino al encuentro de Ezequías? ¿Cuándo Dios lo ayudó a Ezequías? Cuando él dijo, Señor, ya no hay más bastones. Ya ningún consejero político me puede ayudar. Ya es imposible. Ya no hay posibilidad de dialogar con el enemigo. Ya todos los bastones están en el suelo, Señor. Cuando él dijo, se humilló delante del Señor y dijo, acá estoy. Entonces, me humillo, clamo, me uno. Entonces, fue ahí cuando Dios lo ayudó. Y qué sencillo lo hizo Dios. ¿Cuánto tiempo perdió Ezequías? ¿Cuánto dinero perdió? Simplemente porque no recurrió a Dios en primera instancia. ¿En qué estás apoyado? ¿Es Dios una opción más? ¿Es un bastón más Dios para tu vida? Si Dios es un bastón más, entonces Dios no te va a ayudar.
Porque Dios es un caballero y dice, si lo podés hacer vos, si lo pueden hacer tus consejeros, si lo puede hacer ese que te prometió eso, entonces yo no lo hago. Tranquilo. Pero cuando todos los bastones se vienen abajo, cuando ya no hay. Por eso Dios no tiene que ser nuestra última opción, sino nuestra única opción, que es diferente. Cuando Dios se convierte en tu única opción, donde dices, o es Dios o no tengo nada. O es Dios quien me provee lo que necesito o nadie más lo puede hacer. O es Dios quien me provee para alimentar a mis hijos y a mi familia, para darle una buena educación, o nadie puede hacerlo. O es Dios o no es nadie. Cuando no tienes otro bastón donde apoyarte y te apoyas solamente en Dios, ¡wow! ¿Has experimentado, has llegado a ese punto donde Dios es solamente tu único apoyo? ¿Tu único bastón? Entonces, cuando el rey fracasó en todo, entonces él se vino delante del Señor. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó al ejército enemigo. Qué sencillo, qué fácil. ¿Por qué no lo hizo desde el principio? ¿Y por qué no lo hacemos nosotros desde el principio? Que tenemos que apoyarnos. Hay bastones en los que nos apoyamos. Y cuando todo eso fracasa, después de años, nos damos cuenta que tenemos que recurrir a Dios. ¿Por qué no lo hicimos al principio? ¿Cuántos en esta tarde tienen la valentía de decirle a Dios, me equivoqué, tomé caminos equivocados, esperé en el funcionario que me prometió, esperé la herencia que nunca recibí, esperé el coso, esperé esto, me apoyé sobre esto, pero hoy, Señor, vengo para apoyarme solamente en ti. Lo probé todo, pero ahora, Señor, emprenderé el camino de Ezequías. Y Ezequías aprendió muchas lecciones. La primera lección que aprendió es que cuando nos apoyamos en Dios como nuestra única alternativa, el enemigo no tiene posibilidades con nosotros. La segunda es que cuando Dios llega se puede lograr más en un día de lo que se logra en un año o incluso en toda una vida. Lo tercero es que los colegios, el saber, los libros, la teología, la predicación o el consejo de alguien, de un amigo, no pueden hacer por nosotros lo que sí puede hacer la oración. A veces la gente viene y me pide consejo. Me escribe ahí en el Face, me pide consejo. O me agarra por ahí y me pide consejo. Yo cada vez tengo menos consejo. El único consejo que tengo para darle es, hermano, amigo, Dios nos ha mandado a ser constante en la oración en la torre del vigilancia. Constante en la oración en la carpa del encuentro hasta que la bendición llegue. ¿Ustedes creen que yo puedo tener un mejor consejo del que tiene tu pastor, que es el Espíritu Santo? ¿Alguien puede creer que yo pueda tener un mejor consejo? ¿Alguno de los pastores podamos tener un mejor consejo del que tiene el Espíritu Santo? ¿Alguien puede creer que yo puedo hacer por usted lo que Dios puede hacer por usted? Mi consejo, iglesia, mi consejo, mi recomendación es que sea constante en la carpa del encuentro. El pastor Sinali no los está engañando. Entiendo de que ahí está el secreto está en el lugar secreto. Entiendo de que hay que ir ahí y ser constante en la oración, pero pastor, Dios no me responde. ¿Y usted qué cree esto? Que es simplemente yo. Hay que perseverar, hermano, hay que pagar un precio delante de Dios. ¿Cuántas veces has hecho esperar al Señor? Ahora que tengas que esperar un poquito, busca a Dios. Dios no juega a las escondidas y Dios te mostrará el camino. Y no te levantes de tus rodillas, no te levantes de oración, aunque esa temporada sea larga. No te levantes hasta que Dios te dé la respuesta, hasta que la bendición llegue, hasta que Dios te conteste. No te levantes de ese sagrado lugar, de ese bendito lugar llamado carpa del encuentro. Ese es mi consejo que tengo. Busca a Dios. Y por último, lo que aprendió el profeta, el Ezequías, el rey, es que cuando trabajamos, cuando oramos, Dios obra. ¡Wow! Y por último, los mejores amigos que jamás tendremos son los que hacemos en el aposento alto, en el trono. Mi pregunta es, ¿tienes un compañero de oración ya? ¿Tienes un compañero de oración?
El diablo va a venir a decirte, el pastor Sinali te está engañando. No es tan. El pastor está siendo extremista. Eso de orar en unidad, de orar puestos de acuerdo. No importa, funciona igual. No funciona igual, hermano. ¿Ustedes creen que Ezequías hubiera tenido el mismo resultado si hubiera orado solo en lugar de elegirse un compañero de oración como Isaías? ¿Ustedes creen que Ezequías hubiera tenido delante de Dios? Yo creo que eso le dio fuerza. No digo que Dios no le haya respondido, no le hubiera respondido, pero le dio fuerza tener a un hombre como Isaías, de la talla de Isaías, al lado de él, puestos de acuerdo, orando, bombardeando el cielo, clamando, buscando el rostro de Dios. ¡Wow! ¿Tienes tu compañero de oración? ¿Esposos están orando? ¿Juntos oran? Es una batalla, pastor. Ya lo sé, hermano. Ya lo sé que es una batalla. Ya lo sé. Te lo dije 1000 veces. Te va a costar lágrimas orar con tu esposo, con tu esposa. ¡Lágrimas! Ponerse de acuerdo para orar. ¡Lágrimas! No vas a tener ningún problema en decidir ir a jugar al fútbol en la semana. Pero para ponerte a orar en tu casa, ¡lágrimas! ¡Claro que sí! Por los beneficios que trae. ¿Estás orando con tus hijos? Mi esposo o mi esposa no es creyente. ¿Alguno de tus hijos lo es? Sí, pero tiene 3 años. Ponete de acuerdo con él para orar. No tengo a nadie. A las 6 de la mañana vas a encontrar los martes una cantidad enorme de compañeros de oración acá. ¡Enorme! Enorme la cantidad de compañeros que vas a recibir. Ponte de pie, por favor, en esta noche. Ponte de pie. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. ¿Cuántos en esta tarde tienen la valentía de decirle a Dios, Señor, fracasé? Me apoyé. Bastones. Me apoyé. Hay bastones humanos, Señor. ¿Cuántos en esta tarde tienen la valentía de decir, Dios no fue mi única opción? Eso se necesita coraje, hermanos. De decirle a Dios, no fuiste mi única opción. Sí, es verdad, vengo los domingos y voy a probar con Dios, pero también tengo acá mis ahorritos y también tengo mi papá que me ayuda y también tengo allá y también tengo la herencia que voy a recibir y también tengo el médico y el informe y ahí tengo. Son bastones. Pero ¿cuántos hoy en esta tarde tienen la valentía de decirle a Dios, no fuiste mi única opción, pero quiero que a partir de hoy lo seas? ¿Cuántos son valientes en esta tarde para reconocer delante de Dios que tomaron caminos equivocados? Yo quiero decirte una cosa, no está mal reconocer que hemos tomado caminos equivocados. Ezequías reconoció que había tomado caminos equivocados. Y cuando él tomó el camino correcto, Dios vino a su encuentro, mi amigo, mi hermano. ¡Ay, todavía tiempo! Ven a los pies del Señor y que Dios se convierta en tu única opción. Pastor, lo probé todo. Pues yo te quiero decir, prueba con Dios, pero únicamente con Dios, no junto con otras cosas. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Que Dios sea tu única opción de hoy en adelante y te aseguro que Dios no te va a defraudar.